¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente detrás de las cámaras en las telenovelas mexicanas que mueven millones de dólares? Ese brillo, los romances apasionados y las historias perfectas que vemos en pantalla, muchas veces esconden verdades sorprendentes, incluso impactantes. En este video vamos a revelar a 10 actores mexicanos que son homosexuales. Durante años mantuvieron su vida personal envuelta en misterio, polémicas y hasta escándalos. Algunos decidieron hablar por voluntad propia tras años de silencio. Otros fueron expuestos por filtraciones inesperadas o traiciones por parte de los medios sensacionalistas. Hubo una boda secreta, una adopción histórica, romances sacados a la luz por revistas del corazón, y hasta declaraciones que dividieron a sus seguidores y a toda la industria del entretenimiento latino. Los nombres que escucharás hoy te sorprenderán. Algunos porque jamás imaginaste que estuvieran en esta lista. Otros por las difíciles circunstancias que enfrentaron. Aquí no vamos a maquillar la verdad, porque, aunque estemos en pleno siglo XXI, ser gay sigue siendo un enorme tabú en el medio artístico mexicano. Y muchos de estos actores han pagado un precio muy alto, solo por ser quienes son. Así que te invitamos a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto es fundamental para que YouTube sepa que este tipo de contenido debe llegar a más personas. Si activas la campanita, nos ayudas a seguir creando videos honestos, valientes y sin miedo de tocar temas sensibles. Y si puedes apoyar con un súper gracias, será una ayuda inmensa para quienes trabajamos con pasión y sinceridad desde este lado de la pantalla. Pero si no puedes, no pasa nada. Solo comenta abajo cuál de estas revelaciones te sorprendió más. Tu interacción también cuenta mucho. Y recuerda, quédate hasta el final, porque la última historia te va a impactar profundamente. Tal vez incluso cambie para siempre la forma en que ves a ese actor querido de tu infancia. ¿Estás listo para conocer la verdad? Entonces, comencemos. Número 1. Eduardo España. Eduardo Ramírez Velázquez, conocido artísticamente como Eduardo España, o simplemente Lalo España. Nació el 15 de septiembre de 1971 en Guadalajara, Jalisco. Desde joven, sintió una pasión profunda por las artes escénicas, lo que lo llevó a mudarse a la Ciudad de México en busca de una carrera profesional. Ingresó al prestigioso Centro de Educación Artística de Televisa, y poco a poco se fue abriendo camino en el mundo del entretenimiento. Su talento lo convirtió en una figura multifacética, actor dramático, comediante, conductor y creador de personajes inolvidables. Uno de sus más recordados es Germán Martínez, en la serie Vecinos, y también la irreverente Doña Márgara Francisca, un personaje que él mismo creó y que se convirtió en un fenómeno tanto en redes como en escenarios. Pero fue en su vida personal donde su historia alcanzó un nivel de profundidad que va más allá del entretenimiento. Durante muchos años, Lalo mantuvo su vida íntima lejos del foco mediático. Sin embargo, tuvo una relación intensa y muy significativa con Ranferí Aguilar, un diseñador de moda con quien compartió 6 años y medio de su vida. Fue una relación marcada por el amor, la complicidad y el crecimiento mutuo. En palabras del propio Lalo, Ranferí fue su gran amor, su apoyo emocional y una fuente constante de inspiración. Pero en 2012, una tragedia golpeó su vida. Ranferí falleció a los 28 años por una neumonía complicada por otros problemas de salud. Esa pérdida fue devastadora. Y fue en ese momento que Eduardo, que hasta entonces había evitado hablar públicamente sobre su orientación sexual, decidió romper el silencio. Con un gesto de valentía y vulnerabilidad, compartió su dolor con el mundo. No lo hizo para llamar la atención. Lo hizo como un grito de liberación, como una manera de honrar la memoria de quien le enseñó a amar plenamente. La revelación de Lalo fue recibida con respeto y emoción, tanto por sus seguidores como por sus colegas.
Él utilizó el dolor como un punto de partida para reinventarse, para hablar del duelo, de la homofobia interiorizada, del miedo al rechazo y, sobre todo, de la importancia de vivir con autenticidad. En distintas entrevistas, reflexionó sobre cómo la pérdida de Ranferi también se convirtió en un catalizador para que él mismo se volviera una persona más empática, más humana y más comprometida con las causas de la comunidad LGBTQ+. Años después, ya con más paz interior y reconciliado con su historia, Eduardo España sorprendió al público nuevamente al revelar que había vuelto a enamorarse. En 2020, compartió que tenía una relación con un hombre 24 años menor. A pesar de que la diferencia de edad generó titulares y comentarios, Lalo optó por proteger la identidad de su pareja, resguardando la intimidad de esa relación. Se limitó a decir que se sentía feliz, que tenía un amor maduro y equilibrado, y que emocionalmente se sentía renovado. Su historia conmovió profundamente a muchas personas que, como él, han sufrido pérdidas y que, con el tiempo, encontraron una nueva oportunidad de amar. La trayectoria de Eduardo España va mucho más allá del mundo del espectáculo. Es la historia de un hombre que sobrevivió al dolor, enfrentó los prejuicios y decidió vivir con el corazón abierto. Su carrera está marcada por la sensibilidad, el coraje y la honestidad. No solo dio visibilidad a las emociones y desafíos de un hombre gay en un país donde todavía persiste el conservadurismo, sino que además humanizó esa vivencia frente a las cámaras, sin máscaras ni exageraciones. Número 2. Felipe Nájera. Felipe Nájera nació el 7 de febrero de 1966 en Namiquipa, en el estado de Chihuahua. Desde joven mostró interés por el arte, lo que lo llevó a estudiar en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Allí se formó como actor y con el tiempo se consolidó como una de las figuras más respetadas del teatro mexicano. A lo largo de su carrera ha actuado en más de 30 montajes teatrales, destacándose en dramas intensos y comedias refinadas. También logró conquistar su espacio en televisión, participando en diversas telenovelas exitosas que lo hicieron conocido para el gran público. Pero más allá de su trayectoria como actor y director, Felipe Nájera se convirtió en una figura clave dentro del movimiento LGBTQ+ mexicano, gracias a su valentía, visibilidad y acciones pioneras. En 2010, contrajo matrimonio oficialmente con el productor teatral Jaime Morales, con quien ya mantenía una sólida relación. Esa boda no fue un gesto simbólico, sino un acto histórico. Apenas unos meses antes, la Ciudad de México había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Felipe y Jaime fueron una de las primeras parejas en casarse legalmente en el país, abriendo así una nueva era en la lucha por la igualdad civil. Pero la pareja no se conformó con tener derecho a amar legalmente. Querían formar una familia. El proceso de adopción, sin embargo, fue largo, burocrático y emocionalmente extenuante. Durante 7 años se enfrentaron entrevistas, evaluaciones y visitas por parte de psicólogos y trabajadores sociales. El sistema aún estaba impregnado de prejuicios y desinformación hacia las familias LGBTQ+, y eso se notaba en el nivel de escrutinio, mucho más severo que el que enfrentan las parejas heterosexuales. A pesar de los obstáculos, Felipe y Jaime persistieron, y con cada dificultad reafirmaron su amor, su estabilidad y su deseo sincero de ofrecer un hogar lleno de cuidado, estructura y cariño. En 2019, después de años de espera y esfuerzo, lograron adoptar legalmente a Alejandra, una niña de 7 años. Este hecho los convirtió en la primera pareja homosexual en México en adoptar legalmente a un menor. Fue un momento histórico, no solo para ellos como familia, sino también para toda la comunidad LGBTQ+ del país. La adopción fue ampliamente cubierta por la prensa, lo que provocó una ola de debates en distintos sectores de la sociedad. Mientras que los grupos más conservadores expresaron críticas, miles de personas celebraron el logro como un avance significativo
hacia el reconocimiento de la diversidad familiar y los derechos igualitarios. Felipe Nájera siempre ha defendido sus causas con firmeza, pero también con serenidad. Su vida personal se convirtió en un ejemplo poderoso de resistencia y transformación. Además de su trabajo artístico, es un activista comprometido con los derechos humanos y la inclusión en México. Participa en foros, concede entrevistas, colabora en campañas y utiliza su visibilidad para abrir caminos y dar voz a quienes suelen ser ignorados o silenciados. La historia de Felipe, Jaime y Alejandra es una prueba real de que la familia no está limitada por el género, la sangre, ni las convenciones sociales. Se construye sobre el amor, el cuidado y la responsabilidad. La familia Nájera Morales rompió barreras y ayudó a desmantelar el estereotipo de que las parejas del mismo sexo no son aptas para criar hijos. Más allá de eso, demostraron que son capaces de generar vínculos profundos, estables y transformadores, ofreciendo un hogar donde antes solo había incertidumbre. Número 3. Mauricio Martínez. Mauricio Martínez nació en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, y desde muy joven mostró un talento especial para la música y la actuación. Estudió en el Tecnológico de Monterrey, y más tarde amplió su formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa. Así inició su carrera sobre los escenarios. Con el tiempo, se consolidó como una de las voces más potentes del teatro musical mexicano. Su carisma, talento y disciplina lo llevaron incluso a cruzar fronteras. Mauricio comenzó a actuar también en Estados Unidos, donde alcanzó el éxito en Broadway con el musical On Your Feet, en el papel de Emilio Estefan, un verdadero hito para un artista latino. Sin embargo, detrás de la imagen de éxito, se escondía un proceso íntimo y complejo de autodescubrimiento y aceptación. Durante muchos años, mantuvo una relación amorosa con la cantante y actriz Lisette. La pareja incluso llegó a comprometerse, pero la boda fue cancelada meses antes del enlace. Años después, Lisette reveló que en ningún momento percibió señales de que Mauricio no estuviera totalmente comprometido con ella, ni emocional ni físicamente. Esta vivencia refleja la complejidad que enfrentan muchas personas LGBTQ+, en su camino hacia la autoaceptación, marcados por intentos sinceros de encajar en lo que la sociedad espera de ellos. Fue recién, en 2014, ya establecido en Estados Unidos, cuando Mauricio decidió hacer pública su homosexualidad. En declaraciones a la prensa, contó que estaba casado con el publicista Emilio Solís desde el año anterior, aunque hasta entonces habían mantenido la relación en privado. Al hacer pública su relación, Mauricio habló con claridad y serenidad sobre el amor, la libertad y el derecho a vivir con dignidad. Afirmó que lo más importante era amar plenamente, sin esconderse ni fingir. Dejó claro que jamás quiso engañar a nadie. Simplemente deseaba preservar su vida personal. Su forma de posicionarse fue madura e inspiradora para muchas personas que, como él, vivían con miedo a ser juzgadas. Aunque el matrimonio con Emilio terminó en 2015, luego de 7 años de relación, Mauricio no dio un paso atrás en su decisión de vivir abiertamente. Continuó con éxito su carrera tanto en televisión como en teatro, destacando especialmente en la serie de Telemundo Señora Acero, donde interpretó un personaje que también exigía una gran carga emocional. La forma en que logró conciliar su vida personal con su carrera demostró que ser parte de la comunidad LGBTQ+ no es un obstáculo cuando se tiene talento y determinación. Su autenticidad no solo no lo frenó, sino que fortaleció el respeto que ya se había ganado por su trayectoria. Además del mundo artístico, Mauricio se convirtió en una figura relevante dentro del activismo. En 2022, reveló públicamente que fue víctima de abuso sexual a los 23 años, señalando como agresor al exproductor musical Antonio Berumen, una figura influyente en la industria del entretenimiento mexicano.
Su denuncia tuvo un fuerte impacto en los medios y motivó a otras víctimas a alzar la voz. Mauricio confesó que había cargado con ese trauma en silencio durante muchos años, pero que ahora sentía la responsabilidad de usar su voz para advertir y proteger a otros jóvenes artistas. Su actitud reforzó su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de las nuevas generaciones, incluso enfrentando posibles represalias. Mauricio Martínez representa a una nueva generación de artistas que no temen romper el silencio. Su historia muestra que la orientación sexual no es una línea recta, sino un proceso personal lleno de descubrimientos, dudas, nuevos comienzos y decisiones difíciles. Vivió el amor con una mujer, luego con un hombre, enfrentó pérdidas, desafíos, pero también alegrías, y se mantuvo firme, con la convicción de que vivir de forma auténtica es un acto valiente, liberador y profundamente humano. Número 4. Mauricio Mejía. Mauricio Mejía nació el 26 de mayo de 1982 en Ixtapán de la Sal, Estado de México. Desde muy pequeño mostró aptitudes artísticas que lo llevaron a buscar una carrera como actor en la televisión mexicana. Rápidamente destacó por su versatilidad y carisma. Participó en importantes producciones como Cuidado con el ángel, Ni contigo ni sin ti, Cosita linda y Voltea para que te enamores, entre otras. Así, se consolidó como un rostro conocido y recurrente en las telenovelas dirigidas al gran público. Durante muchos años, su imagen estuvo asociada al clásico galán latino, lo que generaba ciertas expectativas sociales y profesionales propias de un entorno fuertemente marcado por estereotipos. Sin embargo, detrás de su carrera pública, Mauricio vivía una batalla personal. Mantuvo su orientación sexual lejos del ojo público, consciente de que, en un medio aún conservador como el de la televisión latina, declararse abiertamente gay podría significar el fin de su carrera. Todo cambió cuando una revista mexicana expuso su orientación sin su consentimiento. Fue un episodio traumático y violento, que no solo violó su privacidad, sino que lo obligó a enfrentar un tema tan íntimo bajo la presión mediática. A pesar del shock y del dolor inicial, Mauricio decidió no esconderse. En lugar de negarlo o desaparecer, abrazó su verdad con dignidad y valentía. En entrevistas posteriores, confesó que ese fue el peor día de su vida, pero también reconoció que con el tiempo se convirtió en un punto de inflexión. Ese momento marcó el inicio de una vida más libre, auténtica y plena. Su historia se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo es posible transformar un episodio de vulnerabilidad en una oportunidad de crecimiento personal. A partir de entonces, Mauricio entró en una nueva etapa tanto en su vida como en su carrera. Lejos de perder espacio en la industria, continuó siendo llamado para nuevos proyectos y mantuvo el cariño del público. Además de su trabajo como actor, comenzó a destacar como una voz influyente dentro de la comunidad LGBTQ+, utilizando sus redes sociales como plataforma para hablar sobre autoestima, representación y respeto a las diferencias. Su perfil en Instagram se convirtió en un reflejo de su autenticidad. Allí comparte momentos personales, sus proyectos y una visión del mundo marcada por la empatía y el coraje. Lejos de lo que muchos temían, la verdad no destruyó su carrera. Al contrario, la fortaleció. Mauricio Mejía demostró que se puede ser un actor gay, talentoso y respetado, sin tener que ocultar su identidad. Enfrentó de frente los prejuicios de la industria y rompió con el miedo que todavía paraliza a muchos artistas que viven en el armario por temor al rechazo o a represalias. Número 5. Eleazar Gómez. Eleazar Gómez, cuyo nombre completo es José Eleazar Gómez Sánchez, nació el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño estuvo vinculado al mundo del espectáculo. Proviene de una familia de artistas. Sus hermanos Jairo y Zoraida Gómez
también trabajan en televisión. Eleazar creció bajo los reflectores y se destacó en producciones juveniles que lo convirtieron en ídolo de una generación. Participó en telenovelas como Rebelde, Atrévete a soñar, Mis 15 y Muchacha italiana viene a casarse. También fue parte de la banda pop M15, nacida de uno de estos proyectos televisivos. A lo largo de los años, mantuvo varias relaciones sentimentales con mujeres del medio artístico como Dana Paola, Vanessa López y Stephanie Valenzuela. Sin embargo, su nombre ha estado constantemente en el centro de rumores sobre su orientación sexual. Gran parte de estas especulaciones carecían de fundamento y se basaban en estereotipos, gestos o en su cercanía con otros hombres. En una industria tan sexista como la del entretenimiento latino, la masculinidad sigue estando vigilada de forma extrema. Cualquier comportamiento que no se alinee con los estándares tradicionales es rápidamente cuestionado. La insistencia en cuestionar la sexualidad de Eleazar Gómez, a pesar de haber tenido relaciones públicas con mujeres, deja en evidencia cómo la sociedad aún no acepta del todo la diversidad en las formas de expresión masculina. Amistades cercanas con otros artistas o comportamientos más sensibles han sido usados como base para crear narrativas sensacionalistas. Este tipo de escrutinio refleja la rigidez con la que se sigue midiendo lo que debe ser un hombre, aún bajo nociones antiguas de fuerza, frialdad y dominio. Pero el caso de Eleazar se vuelve aún más complejo al analizar los eventos que marcaron su vida personal. En 2020, fue acusado de agresión física por su entonces pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Eleazar fue detenido y pasó varios meses en prisión. Finalmente, aceptó su culpabilidad a cambio de un acuerdo que lo dejó en libertad condicional durante 3 años. Las consecuencias de este caso fueron devastadoras para su imagen pública y su carrera. Se revisaron contratos, fue retirado de producciones y reemplazado en la telenovela La Mexicana y El Güero. Tras cumplir parte de su condena, Eleazar ha optado por llevar una vida más discreta, alejado del tipo de exposición mediática que lo persiguió durante tantos años. Sin embargo, incluso considerando la gravedad de las acusaciones en su contra, la forma en que los medios insistieron en destacar su sexualidad, muchas veces sin base alguna, deja al descubierto una tendencia a invadir la privacidad y dignidad de las figuras públicas con tal de alimentar el morbo. Número 6. Cristian Chávez. Cristian Chávez, cuyo nombre real es José Cristian Chávez Garza, nació el 7 de agosto de 1983 en McAllen, Texas, aunque fue criado en México. Es una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop latina de los últimos tiempos. Desde pequeño mostró habilidades para el entretenimiento, iniciando su carrera en musicales y telenovelas infantiles. Sin embargo, fue en 2004 cuando su vida cambió para siempre al interpretar a Giovanni Méndez en Rebelde, una telenovela que se transformó en un fenómeno internacional. Al mismo tiempo, formó parte del grupo musical RBD, uno de los mayores éxitos del pop latino, vendiendo millones de discos y realizando giras por numerosos países. Cristian era idolatrado por una legión de fans, sobre todo adolescentes, y su imagen fue moldeada para representar el ideal de perfección comercial. Pero detrás del escenario, vivía una realidad muy distinta. En 2005, contrajo matrimonio en secreto con William John Murphy en Canadá, un país donde ya era legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que debía ser una celebración íntima y feliz, se convirtió en uno de los episodios más traumáticos de su vida. En 2007, fotografías de esa boda se filtraron sin su consentimiento. Ante la presión, Cristian decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual. Lo hizo mediante una carta abierta, en la que expresó que ya no quería seguir mintiéndose ni ocultando su verdad por miedo. Esa declaración fue un acto valiente e histórico, especialmente considerando el clima conservador de México y América Latina en ese momento.
Cristian Chávez se convirtió en uno de los primeros artistas del espectáculo latino en declararse abiertamente homosexual en pleno auge de su carrera. Su gesto tuvo un impacto enorme. Para miles de jóvenes LGBTQ+, que no veían representación en los medios, y mucho menos figuras dispuestas a hablar abiertamente sobre el amor, el dolor y la libertad, Cristian se transformó en un símbolo de esperanza y visibilidad. Tras la disolución de RBD en 2009, Cristian continuó su carrera artística, pero atravesó momentos sumamente difíciles. En 2013, mantuvo una conflictiva relación con Benjamin Stewart Kruger, que terminó en escándalo, con acusaciones de violencia doméstica. Ese mismo año, enfrentó una crisis emocional tan profunda que intentó quitarse la vida. Sus publicaciones llenas de angustia en redes sociales preocuparon a fans y amigos. Una de las personas que estuvo a su lado durante esos momentos oscuros fue Anaí, su amiga cercana y excompañera de banda, quien lo apoyó con afecto incondicional. A pesar de las adversidades, Cristian logró recuperarse. Buscó ayuda psicológica y espiritual, y regresó con fuerza a sus proyectos artísticos. En 2020, volvió a brillar con su participación en la serie de Netflix La Casa de las Flores, donde interpretó a Pato, un personaje gay que también luchaba con la aceptación y la identidad. La elección de este papel fue profundamente simbólica. Cristian convirtió su dolor personal en arte, llevando a la ficción temas que él conocía en carne propia. Su vida amorosa siguió estando en el centro de la atención mediática. En 2020, su entonces pareja, Michael Kemper, lo acusó de agresión. Cristian negó las acusaciones y decidió manejar el asunto con discreción, sin alimentar juicios públicos. Aún así, estos episodios muestran cómo, para las figuras públicas LGBTQ+, cada aspecto de su vida privada es examinado bajo una lupa muchas veces injusta y cruel. En 2022, Cristian se reunió con sus excompañeros de RBD para el tan esperado Soy Rebelde Tour. Su regreso a los escenarios, con una presencia más madura y libre, transmitió un mensaje poderoso. Es posible caer, sufrir, levantarse y seguir siendo amado por ser uno mismo. Número 7. Alejandro Tommasi. Alejandro Tommasi nació el 14 de agosto de 1957 en la Ciudad de México. Con raíces italianas por parte de su familia, desde muy joven mostró inclinación por las artes, lo que lo llevó a formarse en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde estudió música, solfeo, piano, percusión y canto. Más adelante amplió sus estudios en literatura y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México y también profundizó en arte dramático, danza y composición en Estados Unidos. Esta sólida formación lo convirtió en un actor versátil, con una presencia escénica siempre reconocida por el público y la crítica. A lo largo de su carrera en televisión, participó en más de 50 telenovelas como Carrusel, Bianca Vidal, La Antorcha Encendida, El Manantial y Destilando Amor. Sus personajes, siempre con matices complejos, cautivaron al público mexicano por décadas. En teatro, brilló en obras como El Rey Lear, Hamlet y La Dama de Negro, demostrando un dominio absoluto del escenario y una profundidad interpretativa excepcional. También tuvo importantes apariciones en el cine, en filmes como Sobrenatural y Por la Libre. Pese a su gran reconocimiento profesional, su vida personal no estuvo exenta de momentos delicados. Durante muchos años mantuvo una relación estable y privada con Oscar Ruiz. Sin embargo, en 2011, esa relación se hizo pública y años más tarde, en 2015, Tommasi anunció su separación, alegando que había sufrido abusos. El caso tuvo fuerte repercusión en los medios, que comenzaron a divulgar detalles íntimos de su vida sin su consentimiento. Pero en 2017, para sorpresa de muchos, la pareja decidió retomar la relación y oficializaron su unión con una ceremonia en Las Vegas. No obstante, lo que más marcó su trayectoria personal fue su declaración en 2022,
a los 65 años, cuando reveló que se identifica como pansexual. Con esa declaración, Alejandro Tommasi dejó claro que la sexualidad es fluida y que el amor no conoce barreras de género. Según sus propias palabras, lo único que le importa es encontrar a alguien que lo ame y lo trate bien, sin importar el sexo o identidad de esa persona. Esta revelación tuvo un fuerte impacto, principalmente por venir de una figura veterana en un medio todavía marcado por el conservadurismo. Su valentía al adoptar una postura tan abierta rompió estereotipos, especialmente aquellos relacionados con la edad y la orientación sexual. Tommasi demostró que nunca es tarde para redescubrirse, aceptarse y vivir con autenticidad. Su historia ofrece una perspectiva nueva sobre cómo las figuras públicas pueden ayudar a ampliar la comprensión sobre la diversidad emocional y sexual, promoviendo conversaciones más honestas e inclusivas en la sociedad. Número 8. Alan Estrada. Alan Estrada Gutiérrez nació el 23 de diciembre de 1980 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es un actor, cantante y youtuber multifacético que ha conquistado tanto escenarios como plataformas digitales. A los 18 años se trasladó a la Ciudad de México con el objetivo de formarse como artista, iniciando su carrera con pequeñas apariciones en obras musicales. Su papel teatral más destacado fue el de Mario en el musical Hoy no me puedo levantar, basado en la música del grupo español Mecano. A los 23 años, luego de haber participado en varias obras, telenovelas y programas de televisión, Alan decidió emprender un viaje de mochilero por India, Tailandia y Camboya. Durante este recorrido, comenzó a grabar sus experiencias en DVD para compartirlas con su familia. En 2010, identificó una oportunidad de llevar estas vivencias a un formato digital más amplio, lo que lo llevó a crear su canal de YouTube Alan X El Mundo. La propuesta fue un éxito inmediato. Su canal se convirtió en referencia para miles de entusiastas de los viajes, acumulando millones de seguidores interesados en sus recorridos globales. En diciembre de 2022, Alan decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Lo hizo con un mensaje sincero en sus redes sociales, donde expresó: "Nunca hablo de mi vida privada. Mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado de gente maravillosa. Pero esta Navidad vi a mucha gente sufrir por su orientación y por el rechazo de sus familias. No estás solo. Te celebro y mereces amar y ser amado". Esta declaración pública fue un acto de empatía, valentía y autenticidad. No solo reafirmó su compromiso con la honestidad personal, sino que también sirvió de inspiración para miles de personas que viven situaciones similares. Alan usó su visibilidad para dar un mensaje poderoso sobre la importancia de la aceptación y el respeto. Más allá de su éxito en YouTube, Alan también regresó a los escenarios. En 2019 protagonizó el monólogo Agotados, junto a Chumel Torres y Paola Gómez, marcando así su incursión en un formato teatral diferente, que también fue muy bien recibido por el público. Con una carrera diversa y coherente, Alan Estrada se ha consolidado como una figura influyente e inspiradora en el panorama artístico latinoamericano. Su decisión de compartir aspectos personales de su vida ha enriquecido su imagen pública, demostrando que el arte, la autenticidad y el coraje pueden coexistir sin concesiones. Número 9. David Cepeda. David Cepeda nació el 19 de septiembre de 1973 en Nogales, Sonora, y es una de las figuras más reconocidas y al mismo tiempo más controvertidas de la televisión mexicana. Aunque estudió Derecho en la Universidad de Sonora, decidió dejar el ámbito jurídico para seguir su verdadera pasión: la actuación. Después de formarse en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, inició su carrera como modelo. En el año 2000 representó a México en el concurso internacional Manhunt International, donde obtuvo el segundo lugar.
Este reconocimiento internacional fue el trampolín que lo catapultó al mundo de las telenovelas. También tuvo incursiones en series estadounidenses como The Shield, Buffy la cazavampiros, Air y Boston Public. Sin embargo, fue en su país natal donde alcanzó la fama con papeles protagónicos y antagonistas en producciones como Sortilegio, donde interpretó al villano Bruno Albéniz, papel que le valió el premio al mejor actor antagonista. A partir de ahí, su carrera despegó con telenovelas como Soy tu dueña, La fuerza del destino, Abismo de pasión y Mentir para vivir. Su presencia carismática y su habilidad para transformarse en personajes complejos lo convirtieron en una figura imprescindible en el entretenimiento latino. Pero la vida personal de David Cepeda también ha sido objeto constante de atención. Durante años ha sido blanco de rumores sobre su orientación sexual. Medios de chismes y redes sociales han alimentado especulaciones, vinculándolo con supuestas relaciones con otros hombres, a pesar de su historial público de relaciones con mujeres. En diversas entrevistas, David Cepeda ha abordado este tema con serenidad y firmeza. Declaró que ama a las mujeres, pero que si algún día llegara a sentir atracción por un hombre, lo diría sin problema, porque no considera que haya nada malo en ello. Su postura refleja una seguridad en su identidad y una profunda empatía hacia la comunidad LGBTQ+, evitando alimentar prejuicios y promoviendo una visión más libre y madura de la sexualidad. Durante muchos años mantuvo una relación discreta con la actriz Lina Radwan. Tras su ruptura, David confesó que fue una relación importante en su vida, pero que ahora está bien, disfrutando de la soltería, de la tranquilidad del día a día y de los vínculos genuinos con su familia y amigos. Lejos del escándalo, ha preferido cultivar una imagen basada en la sencillez y el trabajo constante. Además de su carrera como actor, también incursionó en la música. Lanzó los discos Volverte a enamorar y Uno más, uno es uno, donde demostró su talento como intérprete y compositor, reafirmando su versatilidad artística. David Cepeda continúa siendo una figura influyente en la televisión mexicana. La forma en que ha manejado las polémicas que han rodeado su vida personal, sin negaciones agresivas ni confrontaciones mediáticas, lo ha convertido en un referente de madurez y respeto. Es uno de los pocos artistas que, incluso bajo presión mediática, optó por responder con naturalidad. Su actitud ha ayudado a abrir paso a una comprensión más humana, más libre de estigmas y prejuicios, sobre las distintas formas de identidad y expresión. Número 10. Sebastián Ligarde. Sebastián Ligarde, cuyo nombre real es Amédée Gerardo Ligarde Mallaud, nació el 26 de enero de 1954 en Laredo, Texas. Es hijo de padre mexicano-estadounidense y madre mexicana, lo que le dio una perspectiva bicultural desde temprana edad, facilitando su desenvolvimiento tanto en el mercado latino como en el estadounidense. Desde joven mostró pasión por el arte dramático. Se graduó en dirección cinematográfica con especialización en actuación en la Universidad de Texas en Austin. Su debut teatral fue en 1974 con la obra La fortuna y los ojos de los hombres. Y poco después inició su carrera cinematográfica con la película Supervivientes de los Andes en 1976. Ligarde se estableció profesionalmente en México, donde encontró su mayor plataforma. Participó en más de 25 telenovelas y alrededor de 90 películas, destacándose especialmente por interpretar villanos con gran intensidad y carisma. Su consagración definitiva llegó en 1987, con el personaje de Memo en la icónica telenovela Quinceañera, donde su frase «Serena Morena» se volvió parte de la cultura popular. También brilló en otras producciones como María, la del barrio, Salomé, Pecados ajenos y Acorralada. Pero fue su vida personal lo que generó mayor impacto en los últimos años. En 2013, Sebastián Ligarde declaró abiertamente su homosexualidad en una entrevista con la revista TV y Novelas,
revelando que mantenía una relación estable con su mejor amigo desde hacía más de 2 décadas. Esta revelación marcó un antes y un después para la visibilidad LGBTQ+ en el mundo del entretenimiento latino. Ligarde, en el pasado conocido por sus papeles duros y autoritarios, sorprendió al mostrarse tan transparente, humano y orgulloso de su identidad. Su gesto fue liberador no solo para él, sino también para muchos otros que, en silencio, enfrentaban las mismas batallas. En su declaración, afirmó que Ricky Martin fue una de sus grandes inspiraciones para salir del armario, y que ninguna persona gay debería vivir bajo el estigma social. Dijo con convicción que, si Dios y su familia sabían la verdad, entonces el mundo también debía saberla. Sus palabras resonaron con fuerza en la comunidad, rompiendo tabúes profundamente enraizados en gran parte de la sociedad latinoamericana. Su mensaje dejó claro que la orientación sexual no determina el valor ni la capacidad de un profesional, y que el éxito no tiene por qué estar reñido con la autenticidad. Más allá de su faceta como actor, Sebastián Ligarde también es un apasionado de la docencia. Desde 2006, fundó y dirige el taller de actuación Sebastián Ligarde, en Miami, donde enseña técnicas adaptadas al español basadas en el método Meissner. Entre sus alumnos figuran reconocidos artistas como Thalía, William Levy y Giancarlos Canella. Su legado como maestro es tan relevante como el que construyó en las telenovelas y ha influido en toda una nueva generación de actores latinos. Como hemos visto, detrás del glamour, los reflectores y los aplausos, hay vidas reales, con alegrías, pérdidas, batallas internas y actos de gran coraje. Estos 10 actores mexicanos no solo han brillado en sus respectivas carreras, sino que han abierto camino para que otros puedan vivir con libertad y sin miedo. Ser gay, pansexual o simplemente distinto a lo que marca la norma, aún representa un reto en muchos sectores del espectáculo, especialmente en una sociedad que a menudo se resiste al cambio. Pero cada una de estas historias es una muestra de que la verdad siempre encuentra su camino, y que la autenticidad no solo es valiente, sino también profundamente necesaria. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias te conmovió más? ¿Qué actor te sorprendió ver en esta lista? No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si puedes, apóyanos con un súper gracias, para que sigamos creando contenido honesto, humano y valiente. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, vivir con el corazón abierto también es una forma de resistir.